¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del juez decano de don Germán Serrano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por atender la llamada de esta casa para hablar de la actualidad judicial que pasa fundamentalmente por ese estreno, esa inauguración, esa entrada en funcionamiento de la nueva ciudad de la Justicia de Vigo, esa mudanza que todavía no ha terminado, terminará en los próximos meses, ahora nos dirá, de la calle Lalín a Padre Feijóo, en el entorno de Pizarro. Bueno, lo primero es obvio, preguntarle qué ha supuesto, qué primeras sensaciones al estrenar ese edificio, por otro lado, absolutamente maravilloso, al menos arquitectónicamente hablando. Bueno, es un cambio radical, no solamente en la forma, en la estructura, en la visión, sino también un poco en nuestra forma de trabajar. Es un edificio más blanco, más limpio, donde se ha procurado no trasladar mucho papel ni restos de libros que estuvieran descatalogados o ya recogidos de forma telemática. Y bueno, es también una nueva concepción en la forma de trabajar nuestra, con las salas de vistas todas en las plantas de abajo, la oficina judicial hacia arriba. Bueno, es un cambio para todos, pero como se está haciendo, como suele estructuralmente se hace en la ciudad de la justicia. ¿Existe alguna vinculación entre este nuevo edificio y una posible mayor eficacia, mayor eficiencia de la justicia, en este caso pues, aquí en Vigo? Porque siempre se habla de que la justicia es lenta, habrá muchos factores, pero entiendo que también que a lo mejor pues, una organización o el hecho de que un juzgado no esté en estos edificios, sino que esté en la otra punta de la ciudad, pues al final dilate algo el proceso, no lo sé. Hombre, la principal mejora es la unificación de todas las sedes judiciales en una única sede. La agilización y la mejora en el funcionamiento de la Administración de Justicia en este edificio definitivamente tenemos que lanzarnos al expediente digital y a la tramitación digital del expediente judicial, y desde luego la infraestructura arquitectónica también conlleva una infraestructura informática muy potente que va o nos tiene que llevar hacia ese camino. Pero yo de todas formas quiero repetir, como he dicho en muchas ocasiones, que con independencia del edificio donde estemos, que como salen en muchos datos que publica el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia, la Administración de Justicia en Vigo funciona de forma razonablemente bien, en algunos casos muy bien en cuanto a la pendencia, al tiempo de respuesta, etcétera. Con lo cual, la tendencia era buena del funcionamiento de los juzgados de Vigo, y espero que así seguirá siendo o mejorará en el aspecto digital en el nuevo edificio. Hablaba usted de que no se ha trasladado apenas papel cero, ese también es el objetivo en la digitalización, que eso sí que acelera mucho tiempo y espacio, ¿no? Ahorra mucho. Sí, sobre todo el expediente digital, ese tránsito que estamos ahora hacia el expediente digital también conlleva que se haya trasladado solamente los expedientes vivos y en esos expedientes vivos aquellos que cada vez son menos los que sean necesariamente en papel, porque el expediente digital existe de hace muchos años. Los jueces, los funcionarios y dentro de poco los profesionales pueden acceder al expediente digital. Yo trabajo con el expediente digital y por tanto las notificaciones, las comunicaciones con los profesionales son también telemáticas, por lo tanto la utilización del papel cada vez será menor. Como en toda mudanza, como en todo estreno, cuando uno llega a una nueva casa, pues al final va detectando una serie de fallos, de errores, de pequeñas circunstancias. Aquí no ha sido distinto, obviamente se han hecho públicos, pues algunos defectos de que si hay demasiado calor, de que si hay problemas con la acústica en la macrosala, pequeños detalles. Alguno más importante que otro, y me refiero al tamaño de las salas de lo penal. Hay 3 juzgados de lo penal y parece ser que son muy pequeñas. Entiendo esos pequeñitos problemas, defectos, pero llama poderosamente la atención que algo tan importante como el tamaño de una sala pues no se detectará antes. Pregunto. Sí, efectivamente, como en toda mudanza, una vez allí, cuando uno llega, pues va detectando algunas circunstancias que pueden ser menores, que tienen solución, otras que sí son relevantes, como es la acústica en algunas salas, por la altura, por el cristal que tienen muchas de ellas. Todos son problemas
que me parece que tienen una solución fácil, razonable. No todas las salas tienen mala acústica, solo algunas, y es verdad que el tamaño de la sala de lo juzgado, de lo penal y de la sección quinta de la audiencia, por la especialidad de los juicios, a veces con presos, con detenidos, con presencia policial, con presencia además del fiscal y abogado defensor de otras partes, pues que son pequeñas. Y ciertamente, bueno, tendríamos que haberlo visto venir, pero también, como el otro día se comentaba, pues desde luego en lo que concierne a las reuniones que hemos tenido, incluso a las visitas que hemos tenido en construcción, nunca se nos enseñó una sala concreta que iba a un juzgado de lo penal, porque desde luego lo hubiéramos detectado. Para cualquier otra jurisdicción hay distintos tamaños de sala, los tamaños son razonables, porque uno no tiene siempre un juicio con 15 partes, lo puede tener, pero no es lo habitual, y por tanto hay de 3 tamaños diferentes, y para el resto pues tienen un tamaño razonable y en algunos casos pues, de sobra. ¿Que son más pequeñas que las del edificio antiguo de la calle Lalín? Sí, porque ahora las salas de vista pues, se hacen con distinta funcionalidad. En todo caso, ha habido una reunión a nivel técnico la pasada semana, y corrígeme si me equivoco, pero creo que una vez se termine esta mudanza, ya por la Semana Santa, para que nos entendamos, se acometerán una serie de reformas, de mejoras para intentar corregir en la medida de posible todos estos defectos. Sí, bueno, las reuniones y los correos y las llamadas son continuos. O sea, la mañana también volveré a estar con el director Seral, la semana pasada, en la anterior, en fin, eso es continuo y eso ya se detectó hace tiempo. En cuanto estuvimos por allí en noviembre, al menos, o si no antes, ya lo dijimos. Y es verdad que cuando nos establecimos con el tema del traslado, pues se acometerá, y me consta que el arquitecto y la dirección técnica ya está detrás, para ampliar o para buscar soluciones para que esas salas sean un poquito más grandes. Decía usted que los juicios con muchas partes presentes pues son los menos, evidentemente, pero para el caso pues hay esa gran macrosala que también tiene algún defecto, creo que de sonoridad, en este caso, que se corregirá, pero que está ahí para albergar lo que ocurre aquí en Vigo, y entiendo que a lo mejor en otros puntos de Galicia, como ocurre o como ocurrió con el caso del Prestige o ahora con el de Angrois, que a lo mejor se tiene que celebrar en otro punto, es un salto cualitativo, ¿no? Y algo que una ciudad como Vigo pues necesitaba, entiendo, como una ciudad de la justicia, tener una sala de esas características, que ojalá se use poquito, por lo menos en casos tan madre mía. Bueno, es importante tener una sala de ese tipo para juicios donde haya lo que se llama un macrojuicio, también para uso habitual cuando haya un tribunal del jurado, para que porque tiene la sala GESEL, el acceso telemático a la sala GESEL, la sala para deliberación del jurado, para que el jurado tenga, en fin, la sala esté ocupada decentemente cuando sea este tipo de juicios, o cualquier otro en cualquier otra jurisdicción, que esperemos que no sea, no para albergar de otras ciudades, porque desde el punto de vista legal es imposible por la competencia de cada orden jurisdiccional y la competencia territorial, pero sí desde luego, y también el proyecto es que sea una sala, bueno, pues para albergar otro tipo de acciones, como puede ser un acto judicial, una conferencia o según el planeamiento que se haga, para convertirla de sala de vistas a otro tipo de usos. De otro partido judicial no, pero en todo caso a lo mejor evitar que se celebre o que se tenga que celebrar un juicio en un auditorio más de Vigo o en un recinto ferial, por ejemplo. Sí, ¿no? por supuesto. Eso sí. Exactamente. Como hemos visto en Galicia. Sí, como está sucediendo ahora, por ejemplo, en Santiago, en la Ciudad de la Cultura, como sucedió con el tema del Prestige, sí, efectivamente. Aunque, bueno, es verdad que la sala es muy grande y puede albergar juicios con muchas partes. Esperemos que sea suficiente y que para eso no se le dé mucho uso. Pero bueno. El funcionamiento de la justicia depende de muchas cosas, decíamos, una de ellas es del personal, obviamente. Ahora mismo estamos en mitad de una huelga de los letrados judiciales, ya lleva una semana, si no me equivoco, más o menos, en números redondos. ¿Hasta qué punto el juez decano está afectando esta huelga al normal funcionamiento de la actividad judicial? Bueno, el papel de los letrados de la Administración de Justicia en un juzgado es fundamental. Y según el seguimiento, que también va por días, pues afecta. Es decir, el juzgado que su letrado judicial está en huelga, pues si tiene juicios se suspenden, si tiene declaraciones se suspenden.
Si hay que dar traslado de algún ingreso o de alguna resolución judicial, pues también se suspende porque no da fe el antiguo secretario letrado de esa actuación, y por tanto pues sí puede, si la situación continúa y el seguimiento es más mayoritario, pues sí puede suponer, como dijo el presidente de la Audiencia de Coruña este fin de semana, una losa o una nueva losa para el funcionamiento de la Administración de Justicia, que empezó con la huelga de funcionarios, luego la pandemia, y esto también esperemos que se solucione de la mejor forma posible y sobre todo pronto. Esto sí que supondría un poquito pisar el freno. Decíamos que era razonablemente bueno con el funcionamiento de la justicia en Vigo, pero evidentemente esto hará que, no sé si habrá un colapso, pero sí que se ralenticen algunas causas, sí, algunos pagos de indemnizaciones, etcétera, claro. Ralentiza todo. Cualquier actuación judicial, una declaración, he dicho, una vista de civil, de social, de contencioso, de lo que sea, ralentiza todo y, por tanto, si el seguimiento es masivo y continúa más días, pues efectivamente esas actuaciones se tendrán que suspender y pasarán a otra fecha que puede ser más o menos lejana, y que habrá que ir adecuando agendas según la importancia o la preferencia que tenga la actuación suspendida. La Ciudad de la Justicia está llamada a cubrir las necesidades presentes y sobre todo también futuras que pueda haber en el partido judicial, en Vigo. El pasado día 2 de enero empezó a funcionar el Juzgado de lo Civil número 16 de la ciudad, sí, si no me equivoco. Bueno, ¿cómo estamos a día de hoy? Es decir, ¿cuáles son las reivindicaciones, si es que las hay, o las necesidades, si prefiere así, a nivel judicial que tiene nuestra ciudad? Y si hay, bueno, visos, no sé si en el corto o en el medio plazo, ¿a qué debería aspirar Vigo? Y si hay espacio, obviamente, para albergar esas nuevas dotaciones. Bueno, espacio sí hay, o sea, porque efectivamente es un edificio nuevo y espacio hay. Bueno, estamos al inicio del año y por tanto habrá que ir viendo cómo el nivel de asuntos que se registran en el decanato en cada jurisdicción. Cuando se creó el juzgado de primera instancia número 16, que era el más necesario porque la jurisdicción civil tiene un incremento importante de asuntos de entrada, bueno, ahora mismo necesidades perentorias de creación de juzgados en Vigo no hay. Habrá que ver cómo evoluciona el ingreso de asuntos en civil para estudiar si es necesario otro más, o ver si con el 16 y con la vuelta de la instancia 14 al reparto, una vez ya resuelto todos en la bolsa de asuntos de cláusula suelo, pues es necesario un nuevo juzgado. En el resto de jurisdicciones, algunas están por encima del módulo del Consejo General Medio que establece el Consejo General del Poder Judicial, pero no en ratios que hagan aconsejable la creación de un juzgado. Pero bueno, estas cosas cambian, no digo de un día para otro, pero de un semestre para otro, y por tanto habrá que estar atento. Y pues habrá la petición a la Xunta de Galicia, ¿no? Al Ministerio, finalmente. Ha nombrado usted al Consejo General del Poder Judicial, acaba de nombrarlo, así que casi la pregunta me viene ya a la cabeza. Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Partido Socialista, Partido Popular, nos acaban de poner de acuerdo, siempre se ha dicho que esto ralentiza la justicia, pero en lo práctico, sobre el terreno, ¿hasta qué punto es un impedimento a nivel de calle, de juzgado diario, que no se renueven los poderes judiciales? A ver, en el día a día yo creo que el mayor perjuicio que se causa es de proyección, de confusión, de intromisión del poder político en el poder judicial. En el día a día nada afecta porque el juez sigue celebrando los juicios y poniendo sus sentencias. Es verdad que la situación a la que se ha visto abocada el Consejo General del Poder Judicial por una legislación posterior ad hoc para limitarlo en sus competencias cuando está en funciones, pues impide que haya nombramientos pues de presidencias de audiencias, de Tribunal Superior de Justicia y en el Tribunal Supremo. Entonces ahí sí que se puede detectar una situación de, no diría yo de colapso, pero sí de ralentización, por cuanto hay menos magistrados que deberían de estar en su puesto poniendo sentencias. En el día a día de los juzgados de Vigo, pues la única interferencia que tiene es la proyección de falta de independencia que se puede crear en el resto o en el Poder Judicial. Cuando estamos hablando, el Consejo General del Poder Judicial
y el Tribunal Constitucional de órganos constitucionales. No son poder judicial, no forman parte del poder judicial, no dictan resoluciones judiciales. Por tanto, pero uno lo puede confundir, porque el Consejo al final es el órgano de gobierno nuestro, de los jueces, y se podría confundir una cosa con otra, igual que ha pasado con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un órgano de garantías constitucionales, es un órgano constitucional, pero de selección y de elección, en muchos casos política, Congreso, Senado, Gobierno, y cumple su función como garante y como intérprete supremo de la Constitución. Aquí la gran pregunta es quién debe elegir a sus miembros. Si los jueces, como proponen algunos, o que sea el Parlamento, el Congreso, como realmente sucede a día de hoy. Hay esa, iba a decir advertencia, no, hay esa recomendación por parte de Europa que sean los jueces al menos que tengan un mayor peso. En su opinión, si se quiere mojar. Bueno, mi opinión es lo que dice nuestra Constitución y lo que se hizo en la elección del primer Consejo General del Poder Judicial. La Constitución dice 12 miembros pertenecerán a la carrera judicial, entre jueces y magistrados, elegidos por los jueces. Por tanto, yo creo que en un órgano constitucional de 20 miembros, la Constitución dice que 12 deben de ser jueces y magistrados y los debemos de elegir nosotros. El sistema, el que se establezca, directo, a través de avales, por asociaciones, el que sea, pero que sea elegido por nosotros. Es lo que dice la Constitución y, por tanto, creo que el deseo sería que así se ejecutara. Ley del sí solo es sí. Entiéndame la pregunta. ¿Hasta qué punto lo están haciendo mal los jueces? Lo digo porque si atendemos al partido que ha propuesto esta ley, que ha sido la encargada de redactar esta ley, dicen que la ley está bien y que son los jueces los que no saben aplicarla. ¿Hay que modificar la ley? ¿Son los jueces los que no están sabiendo aplicar la ley? Mire, cuando uno ingresa en la carrera judicial y va a la escuela judicial o va de prácticas a un juzgado, por lo menos a mí me lo enseñaron así y creo que a todo el mundo igual, lo más importante que uno tiene, que pende sobre uno, son los presos. Entonces, hasta tal punto de que hay un libro de presos y uno en un juzgado pequeño casi le diría que se sabe el nombre y los apellidos de la gente que ha metido en la cárcel o que está presa por orden de ese juzgado, porque nosotros, un juez de instrucción, un juez en lo penal, son garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos y especialmente de las personas que están privadas de libertad. Una persona privada de libertad no puede pasar ni un minuto ni una hora más de la que legalmente esté prevista, sino el que incurre en responsabilidad es el juez. ¿Por qué hago este aserto? Porque cuando se reformó se unificó el delito de abuso sexual con el de agresión sexual, se incrementaron las penas, se unificaron los tipos, pero también por abajo también se rebajaron dependiendo del tipo delictivo. ¿Qué eso qué quiere decir? Pues que cualquier tribunal sentenciador, desde el Tribunal Supremo hasta la última audiencia, y cualquier abogado de una persona que está en prisión por este tipo de delito, desde en que entró en vigor la norma, tiene que aplicar un principio básico de derecho penal, y es que la norma favorable es de aplicación retroactiva. Y eso es lo que están haciendo los tribunales. En algunos casos es de aplicación porque al establecerse el tipo máximo de la agresión sexual, como ahora el tipo el más bajo se ha rebajado, tiene derecho a una rebaja de condena y en otros casos no. Y es lo que está pasando. Pasa cuando hay cualquier revisión de una norma penal. Espérate tú ahora la ley que se acaba de aprobar por el tema de la malversación. Pasará igual. Se habla de que probablemente ocurra lo mismo, de que haya casos. Pero es nuestro trabajo, o sea, yo creo que no debe haber perplejidad en la actuación de los jueces. De hecho, no existe asombro por este tipo de actuación porque es lo que los jueces de lo penal hacen y han hecho siempre y harán, porque es un principio básico y, por tanto, no entiendo por qué puede haber sorpresa. Es una decisión de política legislativa que nosotros no podemos entrar a valorar porque nosotros aplicamos la ley. El poder legislativo hace la norma y nosotros la aplicamos.
y la aplicamos conforme a los principios constitucionales que tenemos. Y eso es lo que están haciendo los jueces y los tribunales al revisar las condenas. Violencia contra la mujer. Desgraciadamente, acabamos de vivir un nuevo asesinato machista en Bayona este pasado domingo. El presunto autor de los hechos, expareja de la mujer, se ha entregado, ha sido detenido y, por supuesto, será puesto a disposición judicial y, llegado el momento, juzgado. Judicialmente, ¿estamos protegiendo como debiéramos a las víctimas o posibles víctimas? Bueno, cada caso es una desgracia y es yo creo que es una crisis de toda la sociedad, ¿no? Porque en materia de violencia de género la justicia llega tarde porque llega a imponer la pena. Si ha habido actuación previa, es decir, si ha habido alguna denuncia, el juzgado de violencia que corresponda por competencia, pues tiene que adoptar las medidas, orden de alejamiento, las medidas, en su caso si son más graves, pues de privación de libertad, que sean las necesarias. Esa es nuestra actuación preventiva y luego punitiva, pero desgraciadamente que ocurran estos... Nosotros tenemos que velar porque cuando llega a la intervención judicial, pues que sea de la forma más eficaz posible, de la forma más radical posible en cuanto a la protección a la víctima, y me refiero no solamente a las medidas sobre el presunto agresor, sino también cuando se va al juzgado, el acompañamiento, al acto de juicio, etc. A veces hay sentencias polémicas y los periodistas, fundamentalmente, que somos los que las trasladamos, mostramos nuestra perplejidad, diciendo, bueno, pues han dejado libre a tal persona o le ha caído X años a tal persona, y llama mucho la atención. Si le preguntáramos a un juez, nos lo explicaría pues por esta razón y por esta otra. Pero también a veces se dice, falta formación de los jueces en esta materia, medioambiental o en derechos de la mujer, o decíamos antes, por la ley de sí, solo es sí. La justicia, la carrera judicial, entiendo que es también de formación continua. Hay que estar constantemente formándose. ¿Cuáles son los retos, digamos, presentes y futuros para la carrera? Bueno, la verdad es que la formación continua que ofrece el Consejo General del Poder Judicial a nivel nacional también es la formación que se llama descentralizada, que en este caso la que hacemos en Galicia, que se renueva anualmente, pues continuamente va precisamente detectando las posibles carencias y ofreciendo cursos para esa formación. Yo no quiero pecar de corporativista, pero creo que no hay una falta de formación en materia de ideología de género, de sesgo, eso que se dice en las resoluciones que hay sesgo. Hay una formación suficiente, accesible a todos los jueces y juezas de la carrera judicial en esta materia, que también se va adquiriendo día a día con el estudio profundo de cada asunto, y por tanto en esa y en otras, como usted ha mencionado, como el medio ambiente, o sea que por varias vías sí estamos en una formación continua. Y por otra parte, la aplicación de la norma la aplicación judicial de la norma tiene también el resorte de garantista de la revisión, es decir, hay una instancia, luego hay una segunda instancia, una apelación, una casación, etcétera. O sea que al final uno no puede pensar nunca, bueno, hay un juez que piensa de esta forma y lo expresa en la sentencia, que yo eso lo niego porque los jueces estamos sometidos al imperio de la ley y se interpreta la norma. Pero si eso llegara a producirse, que yo entiendo que no se produce, está la posibilidad de revisión en apelación, en casación. Por tanto, los resortes en una interpretación conforme a nuestra Constitución, que recoge el principio de igualdad en la aplicación de la norma, creo que está garantizado. Incluso se podría llegar en algunos casos a Europa, quiero decir, es plenamente garantista, porque, y hemos visto casos, por ejemplo, con el tema del procés, se llega incluso a, por supuesto, a los al tribunales. Constitucional, al Tribunal de Justicia de la Unión, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en fin, efectivamente hay otras vías supranacionales que también son garantistas en materia de derechos fundamentales. Nos queda muy poquito, preguntarle, usted es juez decano desde hace ya unos cuantos años, se volvió a presentar, ganó, no sé si hay limitación de mandatos en la carrera judicial para ser juez decano, esa es una pregunta, y la segunda es, si se ve, en caso de que no lo haya, si usted se ve con ganas y le gustaría seguir al frente en esta nueva etapa que se abre en la Ciudad de la Justicia, aún quedará, pero bueno. No hay limitación de mandatos, según la norma, y como me publicaron hace escasos meses, todavía tengo por delante mucho tiempo y no me planteo
me planteo lo que tengo encima en el traslado y el estar pendiente de que todo vaya bien y eso es un futuro todavía lejano, ¿eh? Por tanto, pero en fin, ya es el cuarto mandato y lo asumo como el primero, con la misma ilusión, con la carga que tiene en algunos aspectos, especialmente cuando hay un traslado a un edificio nuevo, pero con la misma ilusión del principio. Pues ya no me queda nada más que preguntarle por los baños. Es la última pregunta. Esa noticia que ha salido publicada de que los mejores baños de la ciudad, con las mejores vistas, están en la Ciudad de la Justicia. No me cabe la más mínima duda, porque yo he tenido la oportunidad de subir hasta lo más alto en alguna de las visitas que han hecho a los medios de comunicación y las vistas que hay desde arriba de todo, desde los despachos, no sé desde los baños, pero desde los despachos, es absolutamente inmejorable, preciosa. Hay un 360 de Vigo absolutamente maravilloso. ¿Qué le pasó por la cabeza cuando vio esa noticia referida a los baños, ¿no? Me sorprendió que fuera en portada, sinceramente, y me parece que yo creo que la Administración de Justicia genera noticias positivas más que negativas. Lo que pasa es que normalmente nos fijamos en la negativa o en lo anecdótico. Lo dejo como una anécdota, pero desde luego no me parece que tenga la relevancia que se le dio. Bueno, como chascarrillo seguro que fue la noticia más comentada del día como mínimo. Sí, pero bueno, los chascarrillos entiendo que no van en portada. Efectivamente, y en todo caso la justicia es mucho más importante que eso. Aunque, bueno, desde luego. Ahí lo dejamos como una anécdota. Juez decano Germán Serrano, muchísimas gracias una vez más por su presencia aquí en Televigo para hablar de las cuestiones importantes de la justicia viguesa. Muchísimas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado del televisor. Les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.